Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de vuelta. Bueno, yo espero que a estas alturas ya hayan completado su asignación de tarea que consistía en la investigación de los elementos semiconductores, de los materiales semiconductores y de cómo funciona, cuál es el principio físico de funcionamiento de los semiconductores, cuál es la estructura eléctrica del silicio, la estructura eléctrica del germanio. ¿Qué diferencia hay entre un material no contaminado con un material contaminado? ¿En qué consiste contaminar un material del tipo P o tener un material semiconductor tipo N? Y entonces, una vez que ya tienen el conocimiento básico, elemental de esto, entonces ya podemos hablar de los primeros dispositivos activos o los primeros dispositivos semiconductores. Y el primero, de los más sencillos, pero no por ello menos importante, es el diodo. El diodo es un elemento semiconductor o eh, sí, un elemento semiconductor, un dispositivo que está formado por la unión o la yuxtaposición de un material semiconductor tipo P y un material semiconductor tipo N. Esto es lo siguiente que ustedes tienen que hacer. Les voy a encargar para que realicen un reporte y lo suban igual a la plataforma sobre los siguientes tipos de LEDs. Bueno, LEDs hay muchos, perdón, los diodos hay muchos tipos. Está el LED, están los diodos de propósito general o rectificadores, están los diodos Zener, bueno, hay muchos. Básicamente nada más vamos a trabajar nosotros sobre los de propósito general, sobre LEDs, sobre diodos Zener. Independientemente de la profundidad con la que vayan a abordar su trabajo, vamos a hacer aquí un repaso rapidísimo de la diferencia entre estos diodos. El principio de funcionamiento del diodo es sencillo. Un diodo va a permitir la conducción de la corriente en un sentido solamente y se va a oponer a ella o va a bloquear la conducción de la corriente en el otro sentido. Desde este punto de vista o bajo esta perspectiva, muchas veces se dice que el diodo es un elemento con polaridad, porque solamente permite el paso de corriente en un sentido. La razón física de este comportamiento pues depende de lo que ya hablamos, del tipo de semiconductor. Cuando tienen la unión del material semiconductor tipo P y el material semiconductor tipo N, en esta banda en donde están en contacto físico los dos tipos de materiales, se forma una frontera en la que de un lado hay muchos huecos y del otro lado hay muchos electrones. De modo que, si ustedes conectan de una manera determinada una fuente de voltaje, van a estar atrayendo huecos hacia los electrones y electrones hacia los huecos, lo cual facilitará la conducción. Pero si esa misma fuente de voltaje la conectan con las terminales de manera inversa, o sea, voltean la batería o voltean la fuente de voltaje, entonces lo que estarían haciendo sería lo contrario. Estarían en esa región de frontera alejando los electrones de los huecos y se formaría una barrera que impediría la conducción. O sea, no hay elementos conductores disponibles como para que se establezca un flujo de corriente y por lo tanto el semiconductor no va a tener conducción y va a comportarse cuando está bajo estas circunstancias como si fuera, de manera ideal, como si fuera un interruptor abierto. Cuando se encuentra en conducción, se va a comportar, considerando de manera ideal, como si fuera un interruptor cerrado. Ahora, el primer tipo de diodo que tienen que estudiar o del cual tienen que obtener información es el LED. Las siglas LED bueno, la palabra LED viene de las siglas Light Emitting Diode, es decir, es un diodo emisor de luz, cuya característica principal, pues como su nombre lo dice, es que cuando el diodo presenta conducción de corriente, aparte de que la corriente va a estar circulando a través del diodo, va a haber un efecto sensorial perceptible de que el diodo está conduciendo y ese efecto sensorial es la emisión de luz. Cuando haya circulación de corriente a través del diodo, lo vamos a poder notar, lo vamos a poder ver porque hay emisión de luz
Y tus diodos los pueden ver ahora sí hasta en la caja de los cornflakes. Últimamente, pues por todas partes hay diodos. Los celulares, la iluminación ya residencial. Parte de la evolución de la iluminación a la que se está dando actualmente es ya no solo pasar de las lámparas incandescentes a los focos ahorradores, sino que ahora la nueva tendencia es ya dejar atrás los focos ahorradores y pasar a la iluminación LED, entre otras cosas, por el consumo de potencia, que es menor para las luminarias de LED, y por la duración también de estos elementos. Al tratarse de elementos eléctricos, semiconductores tienen una vida útil mucho mayor. Se comporta igual que los demás diodos, es decir, tiene una curva voltaje-corriente para la parte directa y una curva de voltaje-corriente para la parte de polarización inversa. Lo que varía aquí es los valores que pueden soportar. Un LED no suele soportar un voltaje inverso de más de 5 volts, es decir, su voltaje de ruptura es de menos de 5 volts o de hasta 5 volts. Si ustedes aplican un voltaje inverso a un LED de 10 volts, pues lo van a estropear. Otro factor que tienen que considerar es la corriente de conducción que puede soportar el LED. Si ustedes no ponen una resistencia que limite la circulación de corriente a través del LED, va a atravesar el LED una corriente más alta de la que éste puede soportar e igual, se llamaba, ¿no? O sea, ya no les va a servir más que para adorno. Y eso es, en términos generales, así en corto, como se suponía que eran estos videos, para lo que nos funcionan o para lo que nos sirven los LEDs. Otro tipo de diodo es el diodo rectificador, que este suele conocerse también como el diodo de uso o de propósito general. Y este diodo es el que se emplea para hacer una conversión de corriente alterna a corriente directa. Existen distintas topologías en las cuales se pueden conectar este tipo de diodos para, para que podamos convertir la corriente alterna en corriente directa. De estos no hay mucho que decir. Su, su comportamiento pues, es el descrito, el general de un diodo, como les decía hace rato, con una curva característica de voltaje corriente para la zona de directa, de polarización directa, y con una curva característica para la zona inversa. Todos los términos que vayan escuchando que yo digo que no entiendan, así que les suene como que les estoy hablando yo en una lengua extranjera, son para que los anoten e inmediatamente los busquen en internet, porque haciendo uso de estos términos les quedarán claros los conceptos. Y finalmente el diodo Zener es un diodo especial, es un diodo particular que en la región de directa, cuando está polarizado de manera directa, es decir, el voltaje positivo en el ánodo y el voltaje negativo en el cátodo, se comporta como un diodo normal. Pero en la región inversa, este diodo presenta un comportamiento peculiar. La mayoría de los diodos, como les decía yo en el caso de los LEDs, cuando se sobrepasa su voltaje de ruptura o su voltaje inverso, el diodo se estropea y ya no se puede usar. Pero el caso del diodo Zener no. El diodo Zener es capaz de seguir operando después de ese voltaje de ruptura, donde se presenta ya una avalancha. Y esta característica nos permite emplear a este tipo de diodos como un regulador. Es decir, cuando yo aplico un voltaje superior a 12 volts, en las terminales del diodo voy a estar viendo 12 volts, si es que su voltaje Zener es de 12 volts. Entonces, yo tengo una característica del diodo, de ese Zener, una característica del fabricante que me dice que ese es un Zener de 5 volts. Si yo a las terminales, entre las dos terminales del diodo Zener, aplico un voltaje mayor de 5 volts, 7 volts, 9 volts, siempre voy a estar viendo en esas terminales 5 volts. ¿Y para qué me sirve esto? Como regulador de voltaje. Si yo quiero que mi voltaje no fluctúe, sino que siempre se mantenga en 5 volts, entonces yo puedo estar alimentando de este lado con voltajes que varían de 7, 9, 12, que estén variando. Y aquí en el diodo, en el Zener, en sus terminales, siempre voy a ver
5 volts. Y entonces el diodo Zener se utiliza para regular voltaje. Y esto es, de manera súper resumida, en corto, lo que tenemos que saber sobre diodos.